Lo anunciábamos más temprano, vamos a hablar de fútbol. Adrián Leiza renunció hace algunas horas al Tribunal Disciplinario de la Conmebol, luego que ese organismo anunciara la reducción de las sanciones para varios clubes y jugadores, entre ellos Boca Juniors, por aquellos incidentes que tuvo con el gas pimienta cuando jugó con River Plate. Vamos a hablar de este tema con Adrián Leiza. Bienvenido, buen día. Buen día, Gastón. Un placer estar acá. ¿Cómo te... Bueno, la Conmebol redujo notablemente varias sanciones, no solamente la de Boca. La de Boca quizás es la más llamativa. Y bueno, tú estuviste en contra ahí en el Tribunal Disciplinario. ¿Qué opinas de esa amnistía general, más allá del caso puntual de Boca, que además es el desencadenante de la renuncia? Creo que es un mamarracho, vamos a calificarla de alguna manera. Creo que atenta, por un lado, desde el punto de vista jurídico, porque en el estatuto de la Conmebol vigente no hay norma ninguna que ampare un instituto como la amnistía, el indulto o la reducción de penas. O sea que la resolución adoptada por el Comité Ejecutivo es ilegítima desde mi punto de vista. No solo desde mi punto de vista, hay varios colegas que la mayoría te dirían que opinan lo mismo, salvo alguien de la Conmebol. Y desde el punto de vista político no la comparto tampoco. ¿Por qué? Porque todos sabemos qué hay atrás de esto. O sea, no es para el argumento de los 100 años de la Conmebol. Claro, ese fue el argumento para darle ese carácter de excepcionalidad a esa medida, ¿no? Eso mismo. Entonces uno, con la formación que tenemos de venir de un club en desarrollo como Liverpool, que pasen estas cosas por presión de un club poderoso como Boca, la verdad que nos duele mucho, ¿no? Y creo que no le hace bien al fútbol, lo he dicho y lo reitero, no le hace bien al fútbol. Y esto es lo mismo que nos pasa a Uruguay, porque nosotros somos un país chico. ¿Qué nos pasó con Suárez? Sí. ¿Qué pasaría si Suárez hubiera sido argentino o brasilero? ¿No? Cuando Uruguay intentó reducirle la pena a Luis y no consiguió en la FIFA ningún tipo de... ¿no? Entonces, la pregunta que me hago es, ¿qué hubiera pasado si Suárez hubiera sido argentino o brasilero? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? ¿Se sentía en el Tribunal de Disciplina esa presión fuerte de algunos clubes, de países grandes como Argentina y de clubes importantes como Boca? No. ¿Se sentía o se vio reflejado en esta situación, pero no era algo permanente la presión? A ver, el Tribunal de Disciplina, yo ocupaba el cargo en la vicepresidencia, no participó en lo más mínimo en esto, ¿no? Esto es un tema político, ni nos consultaron siquiera. Claro, fue una decisión de la Conmebol, de la parte política, no de la parte técnica o jurisdiccional, ¿no? O sea, que eso tiene que quedar claro, ¿no? No nos consultaron en ningún momento. Cuando esto se empezó a gestar allá por el mes de diciembre, ¿te acuerdas que decían que en el Congreso de enero iban a tratar esta amnistía o indulto? A mí me empezaron a llamar colegas, sobre todo de Argentina, y yo manifesté que me parecía una barbaridad, que le hacía muy mal el fútbol, una medida de esa naturaleza, porque el fútbol es de la gente y la gente le gusta creer, ¿no? En el fútbol. El fútbol se debe a la gente, en definitiva, y adoptar tipos de medidas de esta naturaleza chocan contra el sentido común, ¿no? Porque digo, una vez que tú sancionaste, que tenés órganos jurisdiccionales que actúan y que después, por presiones políticas, se adopten resoluciones de esta naturaleza, creo que vamos por muy mal camino, ¿no? Sí, estamos hablando además de un organismo, la Conmebol, que junto con todo lo que está sucediendo en la FIFA, el órgano central rector del fútbol mundial, evidentemente ha tenido problemas de corrupción, hechos graves. De hecho, involucra a dirigentes uruguayos, el caso de Eugenio Figueroa, que está detenido aquí en Uruguay, con un pedido de extradición también por parte de Estados Unidos. Todo eso no colabora a dar un mensaje de transparencia, porque la Conmebol ahora aparentemente inicia un proceso de cambios, pero se siguen dando este tipo de cosas. Sin duda, totalmente de acuerdo. Adoptada esta resolución, como bien decís tú, en el peor momento del fútbol sudamericano y mundial, ¿no? Por los hechos de corrupción que han trascendido a todo nivel, en Europa y acá en América, ¿no? Con todos los casos, que toda la cúpula de la Conmebol vieja política cayó toda. Entonces, en este momento que se necesitan dar señales de
cristalinidad, transparencia, que es lo que se está, tú escuchás al presidente recién designado de la Conmebol, Alejandro Domínguez, él habla justamente en su discurso de transparencia y cristalinidad, y lo primero que adoptan es esta resolución. Entonces digo, no, la verdad, uno no lo termina de comprender realmente, ¿no? ¿Venías pensando en renunciar antes de este hecho o surgió después de esta resolución? A ver, para mí era una conjunción muy linda de derecho y fútbol, ¿no? Porque soy abogado y cuando a mí el ejecutivo del doctor Bauzá me habló de este tema, me sedujo mucho la idea, porque no era ya estar en temas políticos, sino en temas técnicos, disciplinarios, ¿no? Y pasé momentos, complicados, sobre todo el episodio de Boca. Bueno, acá estamos viendo imágenes, ¿no? Para recordar lo que fue esa situación con el gas pimienta. Con el gas pimienta en el partido con River. Bueno, ahí que tuvieron que irse al túnel, a la manga, los jugadores mientras se definía qué pasaba con el partido. Y bueno, jugadores muy afectados, ¿no? O sea, el hecho fue grave. Fue muy grave. Por eso, cuando nosotros, claro, uno después con el tiempo se va olvidando de cómo acontecieron los hechos, pero este partido fue un jueves y el sábado se adoptó la resolución. Nosotros tuvimos que viajar en forma urgente a Asunción para resolver este tema y Boca pidió audiencia. Pidió audiencia, que está amparado por el reglamento disciplinario vigente, que es una facultad, o sea, no está obligado el tribunal a concederla, pero obviamente cuando se pedían nosotros las otorgábamos siempre, y aportó pruebas. Boca se defendió, Boca lo que quería era jugar el segundo tiempo, ¿no? Claro. Más allá de claro, fue el episodio, uno le parece, ¿no? Porque no es que faltaban 5 minutos, claro. Quedaban 45 minutos, quedaba todo un tiempo, ¿no? Para disputarse. Y bueno, ahí como todo, ahí entra a tallar las pruebas que te aporta el administrado, en este caso Boca. Boca se defendió, Boca hizo su defensa, y nosotros entendimos que la sanción correcta era esta. Obviamente fue muy criticada la sanción, como puede pasar en toda decisión, ¿no? Ya sea judicial y más aún en disciplina deportiva, ¿no? Claro. Ahora, la resolución en aquel momento, ¿no? Por este hecho, ¿te pareció correcta? ¿Estaba dentro de los márgenes? A mí me pareció correcta. La verdad es que yo quería una sanción más fuerte, pero bueno, yo era uno más, entonces en este caso acaté la decisión de la mayoría. Creo que son 8 partidos sin parcialidad de Boca. Uno le parecía en aquel momento más una multa económica y más la expulsión de la Copa. O sea, no solamente era 8 partidos a puertas cerradas para 4 de local y 4 de visitantes sin parcialidad de hinchas para un club como Boca. Claro. Creo que era una sanción bastante razonable, digamos, ¿no? ¿Piensa en que se puede rever su decisión o no? ¿O ya es una decisión tomada? No, Gastón, yo ya lo manifesté. No puedo estar en un lugar, en un cargo disciplinario de justicia deportiva que después la política te revele lo que tú hiciste, en definitiva, ¿no? O sea, rompiendo principios básicos de derecho, separación de poderes, etcétera, ¿no? Cuando todavía este instituto no estaba previsto en el estatuto. Claro, ni siquiera existía. Claro, si me decís, el instituto está previsto en las normas, vos cuando asumís una función, ya sabés la regla de juego que tenés, pero que te cambien la regla de juego y todavía forzando una interpretación jurídica del estatuto de la Conmebol, me parece la verdad una barbaridad. Ahora, te lo preguntaba porque en realidad el lugar es de Uruguay. O sea, ¿Uruguay debería llenar ese cargo o podría quedar vacante? Ese es un tema de política internacional que, de acuerdo al estatuto de la AUF, así está previsto en el estatuto. Es la asamblea de clubes que debería, el comité ejecutivo podría asesorarse en la asamblea de clubes y en definitiva ver qué va a suceder, ¿no? Ahora, claro, que se resuelve, en definitiva. Eso entonces es una resolución que tomarán los clubes. Sí, claro, a ver, en realidad es una competencia que la tiene el comité ejecutivo de la AUF, ¿no? Pero, de acuerdo al estatuto,
debería consultar el Ejecutivo a la Asamblea de Clubes sobre este tema, ¿no? Sobre este punto. Yo creo que sería bueno para el Ejecutivo tener el respaldo en este tema, ¿no? Porque hay muchos clubes que me lo han manifestado, que no están de acuerdo que Uruguay designe a alguien en ese tribunal a raíz de esto, ¿no? Pero bueno, de repente hay otros que entienden que corresponde, es bueno discutirlo, en definitiva, entre los pares, ¿no? Entre los clubes, a ver qué opinan, ¿no? ¿Cómo viste la interna de la Conmebol, las veces que te tocó estar después de todo lo que fue el FIFA Gate y las implicancias que tuvieron altos dirigentes de la Conmebol, el caso de Leos, de Figueredo, bueno, sí, de todos. De Grondona también, sí, de todos los importantes de la Conmebol, ¿no? ¿Cómo viste cómo se vivía ahí en los distintos organismos de la Conmebol, en este caso en el Tribunal Disciplinario? No, a ver, como nosotros estábamos ajenos del tema político, digo, obviamente todos comentábamos, ¿no? lo que pasaba, pero lo más digamos, destacable o resaltable fue cuando me tocó convivir con el tema en la Copa América de Chile, que tuvimos que trasladarnos a Santiago. Claro. El tribunal sesionaba en el lugar, porque era la idea de la FIFA y Conmebol, que estén en los lugares, ¿no? Se disputan, claro, como la Copa del Mundo o como la Copa América. Obviamente yo no pude estar toda la Copa América por temas profesionales, pero estuve unos 12 días en Santiago de Chile. Y ahí veías cómo había impactado, sí, ¿no? De hecho, estaba complicado encontrar una delegación para entregar la copa. Fueron momentos complicados, momentos de que uno veía que faltaba una cabeza, no había, ¿no? Era como, era tierra de nadie. Eso, ¿no? Ahora, ¿y puede cambiar algo? Porque bueno, uno ve la elección, el paraguayo Domínguez es un hombre muy cercano a Naput, que dejó el cargo precisamente por estas acusaciones, está hace muchos años en el fútbol paraguayo y ha tenido una participación activa. ¿Realmente se puede venir un cambio en la Conmebol? Gastón, yo espero que sí, yo creo que los episodios que han sucedido, creo que los que vienen y los que vengan, ¿no? Van a estar más que advertidos de que ese rumbo no se puede seguir. Acá hay que, los cargos estos se deben a la gente, en definitiva. Uno es dirigente de fútbol o en un club, por los socios del club, en una asociación por los clubes y en una confederación por las asociaciones. En definitiva, por la gente, ¿no? En forma... Sí. ¿No? Entonces, creo que nadie, en la cabeza de nadie, como uno se formó, está en que el dirigente de fútbol utilice una función, un cargo para beneficios propios, ¿no? Entonces, yo lo que creo que hay mucho para hacer en la Conmebol, por lo que he visto. Lo de los tribunales fue un paso importante, muy importante, que esto empezó en el 2013, en el año 2013, que ahí con la reforma del Estatuto de la Conmebol. Pero, primer medida en esto. Entonces, digo, ahí te entra la duda de si realmente, ¿no? Porque, a ver, el fútbol es política también, pero hay veces que la política no puede meterse porque se está perjudicando notoriamente la credibilidad, ¿no? Y cuando se pierde la credibilidad, la confianza en algo, está liquidado, ¿no? Y hablando de estas presiones de los países grandes, de los clubes grandes, importantes, que tienen mucha hinchada y que además tienen dirigentes también muy poderosos. En el caso de Uruguay, ¿no? Bajando a lo que es la escala uruguaya, tú sos delegado ante la AUF por Liverpool, un equipo menor o en desarrollo, y se vive eso también, las presiones que son evidentes y públicas en muchos casos de los clubes grandes, pero se vive, está esa diferencia con los clubes grandes que tienen más poder. A mí no me pasó. En los 3 años que estuve en funciones en la Conmebol, jamás ni nadie ni los que eran presidentes de la Conmebol, nadie tuvo una llamada jamás de nadie. Capaz que sabían cómo iba a responder si me llamaban, pero nunca tuve una llamada ni una presión
tenía de repente sí las presiones de las prensas, ¿no? Sí, claro, que en esos días previos a que te enloquecen a llamadas y a presiones y bueno, por ese lado, pero no desde el punto de vista político, la verdad, los tribunales, nosotros tratamos siempre, junto con el presidente, con el cual estreché una muy linda amistad, brasilero, abogado, joven, no tiene 40 años, pero tiene mucha experiencia en temas disciplinarios. Él optó por otro camino, él optó por el camino no de renunciar, sino de solicitarle a la Conmebol los fundamentos de esta resolución, porque él entendía que una nota bastante dura, que él le presentó al director general de la Conmebol, el doctor Gorka Villar, sobre los fundamentos jurídicos, porque él no encontraba norma alguna en el estatuto de la Conmebol que convalidara una resolución de esta naturaleza, ¿no? Y está esperando la respuesta. Digo. Sí. Y la respuesta ya está. Y apoyado por la Confederación Brasileña de Fútbol en esto. Yo te decía también acá en la AUF, si tú veías que las presiones de los grandes terminaban perjudicando a los clubes chicos y veías que era también, como en la Conmebol, luchar contra algo que muchas veces decís, bueno, es imposible, ¿no? Yo lo que hablo acá siempre es que si uno compara el fútbol nuestro con Uruguay a nivel mundial, es muy parecido, ¿no? Porque las diferencias que hay entre los clubes grandes con los demás clubes es cada vez más, se alargan más, ¿no? O sea, en lugar de emparejarse, se alargan. ¿Por qué? Porque los grandes, por un tema de historia, de distintos factores, que bueno, no viene al caso ahora decirlo, han sido grandes, pero como yo siempre digo, se hicieron grandes gracias a los chicos, porque no fueron grandes solos, ¿no? Porque ganaron campeonatos, pero competían contra los chicos, ¿no? Vendían entradas porque jugaban contra los chicos, porque si hay un campeonato entre los dos grandes, imposible. Al tercer partido ya no existirían. Entonces, gracias a los clubes en desarrollo, los grandes son grandes, ¿no? Entonces, por eso hay que proteger a los clubes chicos, hay que defender a los clubes chicos. Y eso tienen que dar cuenta los clubes grandes. Porque si ellos son cada vez más grandes, entonces mañana no van a poder competir. Porque mentira que pueden competir en la Liga Argentina, porque no lo van a dejar entrar a la Liga Argentina. Sí, es verdad que eso es algo que se ha manejado más de una vez. Es decir, bueno, cuando el fútbol uruguayo, con muchos problemas económicos, también hay una cuestión de escala, ¿no? Evidentemente, pero entrar a jugar en otra liga sería irracional, o sea, no tiene demasiado sentido que terminen jugando en la Liga Argentina, que además no sería racional. No, porque digo, club uruguayo en la Liga Argentina es como que juegue un club alemán en la Liga Francesa, ¿no? Podrán hacer competencias internacionales, pero no un campeonato argentino, porque ya atenta contra el estatuto de la AFA. ¿No? O sea, claro, es como acá, que venga a jugar Boca o River o San Lorenzo, no pueden, implicaría modificar normas, o sea, no eso. Podrían dar una Copa Mercosur, pero no un campeonato local. Leisa, antes de terminar, se tomó esta resolución, la sanción a Luis Suárez, en otro tribunal, en este caso de la FIFA y no de la Conmebol. La sanción está terminando y Luis Suárez va a volver a jugar con la selección uruguaya. Con el tiempo que pasó, mirándolo en perspectiva, ¿qué balance haces de lo que fue esa sanción? ¿Fue realmente exagerada? ¿Fue un perjuicio directo hacia Uruguay, hacia Suárez? Yo, a ver, lo dije en su momento, cuando me consultaron, yo integraba el Tribunal de Disciplina de la Conmebol, cuando el Tribunal de Disciplina de la FIFA adoptó esta sanción a Luis, y siempre lo dije y lo señalé que fue desproporcionada totalmente la sanción con relación a la falta. Fíjate que estuvo casi 2 años o más Luis afectado, fue una sanción a la selección uruguaya en definitiva, sí, porque en Barcelona jugaba, entonces habría una doble sanción porque el perjudicado fue Uruguay. Por suerte la selección anduvo bien, ¿no? Salvo la Copa América, que se sintió la ausencia de Luis, claramente, pero en las eliminatorias no. Y bueno, en el momento que está viviendo Luis, tenerlo de vuelta es como tener hoy, ¿no?, el mejor 9 del mundo, sin ningún tipo de duda, ¿no? Creo que fue totalmente por eso. Si hubiera sido, yo lo he dicho en otros medios, si Luis Suárez hubiera sido de otra nacionalidad, de una potencia, yo creo que esta sanción
Si bien se podría haber adoptado de repente, y dudo que hubiera sido... capaz que ni siquiera dudo esa que jugada hubiera sido, pasaba. Sí, pasaba. Dudo que hubiera sido, se adoptado una sanción así. Creo que se hubiera recurrido a una reducción de pena, esto que se está haciendo ahora. Que Uruguay pidió. Uruguay pidió, pero ahí te demuestra, ¿no? Por eso yo estoy en contra de todas esas cosas. Claro. Porque lo pide Argentina y lo obtiene. Lo pide Brasil, lo obtiene. Lo pide Uruguay, no lo obtiene. Lo pide Venezuela, no lo obtiene. Lo pide Bolivia, no lo pide. No lo obtiene. Adrián Leiza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias. Un placer, Gastón. La verdad, muy linda la charla. Gracias.